Colosenses capítulo 4, con Lenin en Colosenses capítulo 1 vimos quién es Jesús en la creación. Él es el creador. Me encantó que Jesús no solamente creó lo visible sino lo invisible, y ya con eso tuve para pensar toda la noche. Y hoy en la mañana que desperté, Sandy, nos despertamos casi al mismo tiempo y abrimos los ojos y dice: platícame cómo estuvo. Y le digo: Sand, llevo pensando en la noche que Jesús creó todo lo invisible, o sea, los sabores, los olores. O sea, cuando te despiertas y ahí estás preparando tu café, es así eso que sale y no ves y llega a tus narices y haces... O sea, Jesús ahí está simplemente en todo lo que hacemos, en todo nuestro día. El calor, no lo ves, pero lo sientes. Y nunca estás dudando, o sea, tu fe no duda de eso. O sea, simplemente es, y no estás peleando con esas ideas. Pero también vimos cómo Jesús, no solamente manifestándose en la creación, sino que es Jesús en la iglesia, Jesús es la cabeza. O sea, Jesús es nuestra cabeza. Él es el que nos guía, Él es el que nos da todo lo que necesitamos, Él es el que nos sustenta. Por Él podemos despertar todos los días, por Él podemos abrir la Biblia, por Él podemos salir a trabajar todas las mañanas, por Él podemos besar a nuestra esposa, por Él puedes vivir tu soltería. Y no solamente sino Jesús, que es para nuestra vida de manera personal, y tiene que haber una relación de manera personal, tiene que haber un antes y un después. Antes éramos esto, pero ahora en Jesús somos esto. Antes éramos incompletos y ahora a veces nos sentimos incompletos, pero estamos completos en Él. Y capítulo 2, lo que Jesús hace, que nosotros no podemos hacer, imposible. Y me encanta la carta porque empieza con gracia y paz sean a vosotros. En el capítulo 1 es gracia y paz sean a vosotros. Y vamos a ver que en el capítulo 4 termina la carta con gracia. Y eso es Jesús, cuando llega a nuestra vida es gracia, cuando estamos caminando con Él es gracia, y cuando termine nuestra vida en esta tierra, en este cosmos, y cerremos nuestros ojos, va a ser gracia y estar con Él. Capítulo 3, pon tu mira en las cosas de arriba y no la de esta tierra. Y Lenin dijo que no tenemos que ser como la gallina que camina sin la cabeza. Y después Edgar, que no seamos como el chango que mete la mano en el coco. Y ahí estamos y de pronto dices: oye, entonces somos medio animales. Pero entiendes eso, sí, somos eso, pero estamos completos en Jesús. Y entonces eso, simplemente meterlo en nuestra mente y meterlo en nuestro corazón, empieza a cambiar ciertas cosas. Y lo que Pablo hace en el capítulo 3 al final, está hablando a los maridos, y tuvimos este taller acerca de cómo amar a nuestras esposas, y sobre los hijos, cómo pastorear a tus hijos, y sobre los papás, cómo ser papás, y los siervos, habla sobre los siervos, cómo tenemos que trabajar, a quién servimos, acordarnos eso, porque a Cristo el Señor servimos. Y los solteros tienen cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Él, y cómo tu soltería, esa época en tu vida, en vez de desperdiciarla, la puedes aprovechar para el Señor y para servirle. Y a veces dices: no, es que como que porque estoy soltero no me siento completo, y cuando me case entonces ya todo va a cambiar. Como si casándote prendieras y apagaras un switch y tu vida cambiara. Y simplemente no. Estás completo siendo soltero en Cristo. Y acuérdense, en Juan capítulo 16 Jesús se queda solo y dice: no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y lo que nos hace realmente completos es nuestra relación con el Padre a través de Jesucristo. Estamos completos, y toda la plenitud de la deidad está en Jesús. Y si Jesús está en nosotros, entonces estamos completos y plenos y no necesitamos nada. A veces
tenemos que cuidar mucho nuestro vocabulario de necesito, y tenemos que cuidar el vocabulario de nuestros hijos. Y realmente cuando todo se trata de necesito, hay que sentarnos y decir realmente, o sea, ya tenemos todo en Cristo. Todo está resuelto en Él, ya estamos completos. Y en el versículo 1 del capítulo 4 habla acerca de los amos. Ya habló de los siervos, de los padres, de los hijos, de los maridos, de las esposas, y habla de los amos. Y esto lo podemos traducir a los jefes de los trabajos, si tú tienes gente a tu cargo, o a los líderes, si eres líder. Y si te das cuenta, tú puedes decir, Talí, pues yo nunca he sido líder de nada. Y si te das cuenta, si eres cristiano, has sido llamado a ser líder, porque si estás casado, has sido llamado a ser líder de tu casa, de tu familia, de tu esposa, ser cabeza, servirles. Si tienes hijos, has sido llamado a ser líder de tus hijos y a pastorearles. Y tienes que saber esto es muy importante. Tú estás pastoreando a tus hijos, o sea, ese es un hecho. Tú como papá les estás pastoreando. La pregunta es ¿cómo les estás pastoreando? Si es de acuerdo a lo que Dios dice y las actitudes que tenemos que tener, o simplemente le estás pastoreando y los estás echando a perder. Pero tú eres un pastor que vas por delante y ellos te están viendo y te están siguiendo. Entonces, es un hecho que estás pastoreando. Es un hecho que estás siendo líder. La pregunta es ¿cómo lo estás haciendo? Y está hablando a los amos. Mira, versículo 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Y la palabra ahí hacer es suplir. Y como líderes en la casa, con tus hijos, en tu matrimonio, en la iglesia, en tu trabajo, tú y yo como cristianos, en vez de estar pensando en qué podemos tomar o qué nos conviene, tú y yo tenemos que estar pensando en suplir, en dar. Y Jesús lo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Y como líder en cualquier aspecto de tu vida, tú tienes que suplir o hacer todo lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que es justo, tenemos un Padre que es recto, que siempre hace lo correcto, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y mira, para ser un buen esposo, un buen pastor de tu casa, tienes que tener a un amo en los cielos, que Él a ti te esté liderando para que tú puedas liderear. Sin Dios no puedes liderear en casa. Sin Dios lo único que va a pasar en tu matrimonio es que lo vas a llevar al fracaso. Y con tus hijos, para ser un buen padre, necesitas tener un buen padre en los cielos. Para mí lo más difícil en los últimos años de mi vida ha sido ser papá. No sé si a ti no te cuesta trabajo, pero estar pastoreándoles, invirtiendo en ellos, amándoles, corrigiéndoles, es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. No puedes dejar de hacerlo. Y he entendido eso, que para yo ser un buen papá de unos hijos necios, ¿quién no tiene hijos necios? Y necean, y dicen, y berrinche, y esto, y necesito, y quiero, y hay todo el tiempo tienes que estar corrigiendo y corrigiendo. Pero para ser un buen papá de hijos necios, te tienes que dar cuenta que tú y yo somos hijos necios y necesitamos un padre que todo el tiempo nos esté corrigiendo. Y entonces ser papás no es un evento, sino es un proceso, como nosotros somos un proceso en las manos del Señor. Y constantemente tenemos que estar buscando tener esa relación con Él. Lenin lo dijo muy bien, que Jesús tenga la preeminencia, la supremacía en tu vida, que no sea parte de un checklist en tu lista, sino todo el tiempo. Y entiendes eso, que ser papá no nada más es un checklist de llegar en la noche a tu casa y decir, ok, ya les di un beso, ya les pregunté cómo les fue, un checklist. No, es todo el tiempo. Tienes que estar todo el tiempo pastoreándoles, velando por ellos, orando por ellos, preguntando cómo están, viendo su estado emocional, su estado de salud.
es un trabajo que sin este Padre en los cielos y sin este amo en los cielos no podemos lograr. En el ministerio, si tienes un ministerio, para ser un buen ministro de Jesús necesitas tener al buen pastor de las ovejas pastoreándote. Si no, es imposible. Es algo sobrenatural. Tienes que tener a alguien que sea tu líder, tu cabeza, todo el tiempo. Versículo 2, perseverad en la oración. Y me encanta porque la Biblia no pone ora como una sugerencia, sino pone, o sea, es algo que tenemos que hacer como cristianos. Y tienes que saber que un hombre completo en Jesús es un hombre que está constantemente orando al Señor. Es orar sin cesar, orar sin parar. Y hay diferentes maneras de comunicarnos. Y orar es comunicarnos con Dios. Pero tenemos nosotros diferentes maneras de comunicarnos. Y una manera de comunicarte es, yo por ejemplo tengo mi mamá que vive en México. Y a cada ratito como que quiero estar en contacto con ella y sé que la amo cuando tomo mi celular y saco mi celular y digo, le tengo que mandar un WhatsApp para decirle, ma, te amo, o sea, ya. Y entonces, ¿qué es lo que hago en mi mente? O sea, ya le dijo te amo, palomita, ya cumplí hoy. Pero tienes que saber que esa manera de comunicarnos no es perseverar en la oración con Dios. Y una vez me pasó, antes de venir a Veracruz, estaba teniendo una reunión de trabajo y estaba en una sala de juntas y nos estaban presentando un software, pero quien nos estaba presentando el software estaba en Orizaba. Yo todavía no sabía que iba a ir a Veracruz aquí a plantar una iglesia. Y entonces él nos estaba presentando el software y él estaba en Skype. Y entonces ya de pronto, ya sabes, nos conectamos a las 10 de la mañana, todos estamos listos, suena el Skype, le ponemos recibir la llamada y estamos por 3 horas, él nos está presentando el software, estamos haciendo una implementación, todos estamos participando en la mesa y de pronto se termina la reunión y él estaba controlando la imagen de la computadora, él estaba controlando la comunicación y de pronto ya no lo vemos en la pantalla. Y en cuanto se termina la reunión y ya las personas que están en la mesa se paran, me volteo con una persona que está en la junta y le digo, oye, este Pedro no es como el otro de Monterrey, este cuate es medio bruto. Así dije. Y entonces escucho una voz que sale de la pantalla que dice, oye, espérenme, por lo menos déjenme desconectar. Y entonces cuando escucho esta voz, vino una convicción de pecado a mi vida. Y entonces me le quedo viendo a la persona que está a mi lado. Hazte cuenta que todos los que estaban en la reunión, o sea, nadie se movió así, todos quedaron. Y me quedo viendo con el que está al lado de mí y nada más hago. Después de 3 horas de estar hablando con él, hablando de algo, y le digo, no sabía ni qué decir y nada más estaba nervioso. Y le digo, perdón, no sabía que estuvieras todavía conectado. Se desconecta de la comunicación. Y yo así rojo, todos se dieron cuenta en la reunión, voy a mi casa, le platico a Sandy, pero me estoy sintiendo muy mal. Digo, ¿cómo puede ser que yo siendo cristiano haya dicho eso? Y entonces al día siguiente llego a la oficina, escribo un correo electrónico y le escribo a él y le escribo a todos los que estaban en la reunión, le escribo al jefe de la compañía y digo, lo que hice estuvo terrible, o sea, estoy muy apenado. Nunca debí de haber dicho eso, discúlpame, me equivoqué. Pero a veces tratamos a Dios así, como si fuera nada más la oración, un momento en nuestro día donde nos conectamos con Él y nos desconectamos inmediatamente y seguimos nuestro día.
Y lo que Pablo está diciendo es que hombres completos están en completa comunicación con Dios todo el tiempo y no se desconectan. Ahora, piensa eso por un momento. Estás horas y te vas a tu trabajo y Dios no se desconecta. Dios está todo el tiempo escuchando. Dios está todo el tiempo conectado. ¿Te imaginas eso de, Talí, eso te escuché? Pero cuando entendemos que Jesús es eso, Jesús es nuestra cabeza, entonces entendemos lo que significa perseverar en oración todo el tiempo. Es decir, que no es un cambio fuera, no es un WhatsApp, no es ya cumplí y termino mi conversación, sino durante todo el día no me desconecto y mientras estoy conviviendo con gente en mi trabajo, mientras estoy platicando con mi esposa, mientras estoy instruyendo y educando a mis hijos o jugando cartas o Uno, estoy en constante comunicación con el Señor. Y Él me está escuchando. Y sabes que eso tiene que cambiar nuestra manera de hablar y de ver la vida y de caminar por este mundo. Y Pablo dice, tenemos que perseverar en la oración velando. La palabra ahí velando, Jesús lo dijo, o sea, oren y velen para que no caigan en tentación. Entonces, para que no seas como ese chango que va a meter la mano en el coco, porque es un engaño, tienes que estar todo el tiempo con tus ojos bien abiertos y dándote cuenta, eso es un engaño, eso es una mentira. Eso, si hago eso, lo único que voy a hacer es hacerme daño a mí, a mi familia, a mi iglesia y a los que me rodean. Y constantemente tenemos que estar en conexión con el Señor, constantemente tenemos que estar velando, es con los ojos bien abiertos. Ahora, ¿en dónde tengo que poner mis ojos? No los tienes que poner en ti, porque no se trata de ti. Si los pones todo el tiempo de ti, vas a ser un ensimismado y no se trata de ti. Ya vimos en el capítulo 1 que se trata de Jesús. Si los pones en tu pecado, todo el tiempo vas a estar, como dijo Edgar y Lenin, todo el tiempo vas a estar viendo tu pasado. Y tu pasado es pasado en Cristo. Tienes que estar viendo no tu pasado, sino está bien, esto es lo que era, pero esto es lo que soy en Cristo, estoy completo. Si todo el tiempo estás viendo tu pecado y lo que hiciste, es una trampa. No tienes que poner tus ojos en ti, no tienes que poner tus ojos en tu pecado todo el tiempo, no tienes que poner tus ojos en los demás, porque te vamos a fallar. Tienes que poner tus ojos en Jesús. Y ahí tienes que estar velando todo el tiempo, conectado con Él y poniendo tus ojos en Él. Por eso que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti. Ahí es donde ponemos nuestros ojos en Él, nuestra alma en Él, nuestras fuerzas en Él, nuestra esperanza en Él, nuestro futuro en Él. Perseverando en la oración, velando con ella en acción de gracias, agradecido con lo que Él ha hecho. Y cuando dejamos de orar y estar conectados con Él, y cuando dejamos de velar y poner nuestros ojos en Él, es el momento que entonces nos olvidamos de quién es Él y nos volvemos unos malagradecidos. Cuando estás viendo a Jesús y su gracia y su infinito amor y misericordia y estás viendo cosas que no se ven, es cuando tu corazón está completamente agradecido con Él, porque sabes que estás completo en Jesús. Versículo 3, orando. ¿Te das cuenta la importancia de orar? Orando también, al mismo tiempo por nosotros, por Pablo y Timoteo, y por todos los que estaban con Pablo y Timoteo, estos hombres que estaban en el ministerio con él. Y Pablo dice, no nada más perseveren en oración y oren y tengan gracias a Dios, sino también les pido un favor, estando él en la cárcel en Roma, ¿pueden orar por mí? Oren por mí los que están conmigo, para que el Señor nos abra puerta.
Ahora, si nos quedamos ahí y leemos eso, tienes que saber que Pablo estaba en la cárcel. Y una buena oración, si estás en la cárcel, es que el Señor abra la puerta de la cárcel. Pero mira lo que dice la Biblia, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. Y un hombre completo no está preocupado por él, sino está viendo lo que le falta a los hombres incompletos, que es la palabra. Y está pidiendo, Señor, ayúdame y abre la puerta para que esos hombres allá afuera incompletos te puedan conocer y tengan lo que tú y yo tenemos, Jesús, plenitud. Abre la puerta de corazones, abre la puerta de familias para que puedan conocerte. Y un hombre completo está pensando en los demás, como Jesús. Yo creo que Pablo ha sido uno de los mejores predicadores de la historia. Es uno de los que más plantó iglesias. A todos lados llegaba y así, avivamiento. Yo creo que después de Jesús era el mejor predicador y Pablo está diciendo, oren por mí. Y Pablo no está confiando en Pablo. Tu peor enemigo como hombre es confiar en ti. Y Pablo está diciendo, oren para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y te das cuenta, él estaba en una circunstancia difícil, pero él sabe, Dios me trajo hasta este punto. Y en este punto donde posiblemente no podría yo entrar de alguna otra manera, yo ruego a Dios que aquí en este punto Dios abra puerta para la palabra. Y Dios a veces nos lleva a lugares donde si no estuvieras en esa circunstancia, no tendrías acceso, para que Dios te abra puertas que nunca te imaginaste que ibas a estar delante de ellas. Pero una cosa tienes que estar seguro, que si Dios abre la puerta, Él se va a encargar de lo que pasa adentro. Pero si tú abres la puerta, tú te tienes que encargar. Y tienes que estar orando por gente afuera. Porque ya vimos, capítulo 1 es ¿quién es Jesús? Capítulo 2 es ¿qué hizo Jesús? Capítulo 3 se trata de qué vamos a hacer con nuestra nueva vida. Pero capítulo 4 se trata de qué vamos a hacer con los de allá afuera. ¿Qué vamos a hacer con esta información que hemos recibido hoy? De quién es Jesús. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta. Solamente Jesús puede abrir puertas. Corazones, familias, amigos, esposas, hijos. Solamente Jesús puede abrir puerta de corazones para que tú puedas depositar la palabra y en su tiempo la palabra de fruto. Que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. La pasión de Pablo era dar a conocer a Jesús, que en Él estamos completos. Eso es lo que necesita el mundo hoy. Necesita a Cristo en ellos, porque es la única esperanza, es la esperanza de gloria. Y es algo que tú y yo tenemos. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Y Jesús le encargó a Pablo esto. Tú, Pablo, tienes que dar este mensaje, tú tienes que hablar, tú tienes que ir a los gentiles. Y Pablo sabía que no había opción, que había recibido un mensaje de parte de Dios y que él debía de hablar. Y tú y yo tienes que saber que si hemos recibido este mensaje somos deudores con los de allá afuera. Tenemos que hablar. Y Pablo está diciendo, oren por mí para que cuando Dios abra puerta al fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Y sabes que tú y yo tenemos que manifestar el evangelio. Lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer bien. Hay una manera de hablar bien el evangelio, y esa manera de dar bien y hablar bien el evangelio, número uno es orando. Señor,
ayúdame a entregar el mensaje bien. Pero otra manera de dar bien el evangelio es no sin legalismo. A veces yo me he cachado hablando con alguien de Jesús y metiendo un poco de legalismo. Y sabes que esa levadura echa a perder toda la masa. Y por eso Colosenses es, no te dejes engañar, no te autoengañes, pero tampoco no engañemos a los demás. Es Cristo y nada más. Ni siquiera es Cristo y venir a Semilla. Es Cristo y nada más. Eso es lo que el mundo necesita, a Cristo. Y tenemos que orar, Señor, ayúdanos a hablar con los de afuera como debemos de hablar. Sin miedo, sin legalismo, sin misticismos, sin religiosidades. A dar el evangelio lo más puro. Y sabes que necesitamos orar eso. Necesitamos sabiduría para dar el mensaje correcto. Y Pablo está pidiendo eso. Y tú y yo tenemos que pedir eso. Y tenemos que ser esa iglesia que cuando Dios nos abra puertas, hablemos. Tenemos que tomar las oportunidades que Dios nos da. Versículo 5. Andad sabiamente. Ahora, si te das cuenta, en el versículo 4 la última palabra es hablar y en el versículo 5 es andad. Hablad y andad es vivir. Caminar, vivir. Entonces tenemos que saber que tú y yo como cristianos tenemos que hablar, pero también tenemos que hablar el evangelio y vivir el evangelio. Te voy a decir por qué. Porque los de allá afuera no solamente escuchan, los de allá afuera también ven. Y a veces el evangelio es un mensaje increíble, hermoso, glorioso. Es la esperanza de gloria, pero a veces nuestra vida puede meter ruido a ese mensaje. Y Pablo está diciendo, nosotros tenemos que orar para hablar el evangelio, pero también para vivir el evangelio. Porque no se trata solamente de hablar, se trata de vivirlo. No solamente es palabra, es poder. Andad sabiamente para con los de afuera. Ahora cuando leo eso, los de afuera, Jaime lo explicó muy bien, nosotros somos suyos y somos apartados y nosotros estamos adentro de la gracia de Dios, de su amor, de la salvación, y hay unos que están afuera. Y eso nos tiene que romper el corazón, hay unos que están hoy afuera. Y tú y yo tenemos que orar para hablar bien, pero también para vivir bien. Y tenemos que vivir sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Es decir, aprovechando aquellas oportunidades cuando Dios nos abre la puerta para hablar bien. Y no sé, ¿alguna vez la has regado? O sea, que te lanzan la pregunta perfecta y dices, o sea, Dios me abrió esta puerta. Y sabes, tengo que hablar de Jesús. Y simplemente o no dices nada o la riegas. Y ¿sabes qué es lo que más me encanta? Que tenemos un Dios de gracia y nos da otras oportunidades. Y de pronto esa puerta que abrió no la cierra. Y tenemos que pedir sabiduría para vivir sabiamente con los de afuera. Ahora, sabiamente es tener tacto con ellos, amarlos allá afuera, escuchar lo que ellos están preguntando. Tienes que saber que Jesús no trató de la misma manera a la mujer samaritana en el pozo que a Nicodemo. Y tú y yo no podemos tratar a todas las personas de la misma manera. Y tenemos que pedir, Señor, dame sabiduría para poder llegar a esos corazones, para poder amarles, para aprovechar cada oportunidad que tú nos estás dando. Porque Jesús dijo que hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Y un hombre completo está haciendo eso.
lo que Jesús nos encargó, siendo pescadores de hombres. Y nuestro tiempo, dice, redimiendo el tiempo, ocupando bien el tiempo. Ahora, todos hoy tenemos 24 horas en un día, pero no todos las ocupamos de la misma manera. Y lo que Pablo está diciendo es que nosotros como cristianos completos en Cristo tenemos que completamente ocupar nuestro tiempo para intencionalmente llevar este mensaje a los de afuera. No estoy diciendo que dejes de trabajar y que todo el tiempo en tu trabajo estés evangelizando, vamos a ver esto más adelante, pero sí que todo tu día sea, ok, ¿cómo puedo llevar este mensaje a los de afuera y compartir esta esperanza de gloria que es Jesucristo a un mundo que está incompleto y que no está pleno y que no lo conoce? Aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo estás usando tus 24 horas al día? Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Y Jesús lo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca y salen nuestras palabras. Y entonces, ¿cómo podemos tener siempre palabras con gracia? Con un corazón siempre lleno de la gracia de Dios. De la abundancia en tu corazón, si todo el tiempo estás pensando en la gracia y en su favor inmerecido y su misericordia, y quién es Él, y qué es lo que hizo por ti, y qué es Él que sustenta tu vida, que en Él está toda la plenitud. Si todo eso está ahí, Jesús en ti, en tu corazón, entonces lo que va a salir de tu boca va a ser palabras de gracia para un mundo en desgracia. ¿Tú crees que el mundo necesita más palabras de desgracia? O sea, solamente ve las noticias todas las mañanas. Y lo que el mundo necesita es palabras llenas de gracia, llenas de amor, llenas de misericordia, llenas de amabilidad, llenas de sabiduría, llenas de compasión. Lo que el mundo no necesita es que nosotros como cristianos estemos criticando al mundo. Ya sabemos cómo es. Nosotros estuvimos una vez en el mundo y fuimos del mundo, pero ya no somos de este mundo. Palabras de gracia son palabras con sensibilidad a los de afuera. Palabras de gracia son palabras de verdad. Palabras de gracia son con peso eterno. Intencionalmente tenemos que hablarles a los de afuera que nuestra palabra tenga un peso eterno y no sean palabras vanas. El mundo está lleno de palabrería y vanidad y engaños, y tú y yo como cristianos tenemos la palabra de vida eterna, y nuestras palabras tienen que ser con peso eterno. Y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonadas con sal. Ahora, lo que iba envuelto en sal era los sacrificios. Y habla de eso, que nuestras palabras tienen que ser como sacrificios delante de Dios, tienen que ser olor fragante. Y por eso cuando dije en mi conversación, oye, este es medio bruto. O sea, y Dios no me he desconectado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a conectarnos con Dios, para Él nunca abandonarnos y nunca desconectarse de nosotros. Él lo prometió. Nunca nos va a abandonar, siempre va a ser fiel. Y palabras sazonadas con sal habla de pureza, pero también habla de sabor, sazonadas. Y nuestras palabras cristianas y con gracia no se deben de pasar de sal. Tiene que llevar, no sin sal porque es insípido y es vacío y no tiene un peso eterno, pero no tiene que ser llena de sal
Porque algo lleno de sal, has comido una sopa donde se le pasa la sal a la cocinera y dices, ¿sabes qué? Te regreso la sopa, no se puede comer, está llena de sal. Y nuestra palabra tiene que ser sazonada con el justo toque de Dios, para que la gente pruebe eso. Diga, cuéntame más. Por eso necesitamos sabiduría. Tiene que estar sazonada, al punto. Sazonada con sal. Para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Y el mundo está lleno de preguntas. Y si nosotros como cristianos no respondemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a los que trabajan con nosotros, el mundo les va a querer dar la respuesta del mundo. Y la respuesta del mundo y la sabiduría del mundo y la filosofía del mundo lleva a perdición. Ahora dice, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Y sabes que si no sabes cómo responder, mejor decir, no sé, y orar por la persona. Señor, ayúdame, dame sabiduría. Ayúdame, Señor. Versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Subraya Tíquico. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces Tíquico era un mensajero. Pero dice algo de Tíquico, dice que es fiel. Y un hombre completo en Cristo es un hombre fiel. Tíquico. Versículo 9. Con Onésimo, subraya Onésimo. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Era uno de los de Colosas. Ahora, Onésimo es un nuevo creyente que Pablo convierte en Roma cuando está o en la cárcel o fuera de la cárcel, antes de entrar a la cárcel. Pero Pablo conoce a Onésimo y le escribe una carta a Filemón. Y Onésimo es un esclavo, pero que roba a Filemón, huye y llega a Roma. Pablo se encuentra con él, le comparte el evangelio como debe de hablar, y escribe Pablo a Filemón una carta diciendo: recibe a Onésimo, y si algo te debe, si algo te robó, ponlo en mi cuenta. Y vemos entonces a Onésimo, que es un esclavo, pero mira, Onésimo es amado. Y no solamente amado, sino ha sido perdonado. Y un hombre completo es un hombre amado. Y un hombre completo es un hombre que ama. Y un hombre completo es un hombre fiel. Onésimo. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Aristarco entonces es compañero de Pablo de sufrimiento. Y un hombre completo no huye al sufrimiento. Sino se queda y no tira la toalla. Y Aristarco está acompañando y es un buen amigo de Pablo. Y dice, y os saluda. Y Marcos, y dice, es el sobrino de Bernabé. En el primer viaje misionero, Pablo sale con Bernabé y traen a Marcos de asistente. Y algo pasa, no sabemos, no dice la Biblia, pero Marcos se echa para atrás y se regresa. Simplemente no aguantó en el ministerio. Y en el segundo viaje misionero va a salir Pablo y Bernabé otra vez. Y Pablo y Bernabé tienen una diferencia, porque Bernabé quiere llevar a Marcos y Pablo dice, no lo recomiendo para el ministerio, no lo voy a llevar.
y se separan. Y de pronto, al final de tiempo, Pablo dice, y está Marcos aquí conmigo, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Y de pronto Pablo está, en vez de no recomendando a Marcos para el ministerio, está diciendo, ¿se acuerdan de Marco, el sobrino de Bernabé, el que se rajó y se regresó y no hizo bien su ministerio? Y no le quise dar otra oportunidad. Ok, hoy lo recomiendo. Y Marcos es un hombre completo, que a pesar de un fracaso en el ministerio, es recomendado por Pablo para el ministerio. Versículo 11, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Entonces tenemos a Jesús, que es judío, pero no es judaizante, que le ayudan a Pablo, son ayudantes de Pablo, y vemos otro hombre completo, que es un simple ayudante, pero que trae consuelo a Pablo, y hombres completos traen consuelo a otros hombres en circunstancias difíciles de la vida. Pero ¿sabes por qué? Porque han recibido consuelo de Jesús. Versículo 12, os saluda a Epafras, o Epafrodito, el cual es uno de vosotros, es de los colosenses. Posiblemente él llevó de Éfeso a Colosas el mensaje, el evangelio, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y entonces vemos a Epafras, que es de Colosas, pero que es un cuate que todo el tiempo está orando por la iglesia. Y hombres completos no nada más oran por ellos, sino por su familia, su esposa o su soltería, sino de pronto están orando por ciudades enteras. Y Epafrodito o Epafras está orando por todos los colosenses. Pero mira lo que está pidiendo: siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes. ¿Firmes en qué? Lo que vimos en el capítulo 1, firmes en la fe, en el evangelio, y que no nos movamos y que no nos dejemos engañar. Y tú tienes que estar firme en el evangelio, y que no te autoengañes, y que no te dejes engañar, y que no engañes a otros. Firmes en lo que Jesús hizo, que no te mueva nadie. Y Epafrodito está orando para que estén firmes, perfectos. La palabra perfecto es maduro, y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces vemos a un Epafrodito que ora todo el tiempo, no solamente por su iglesia, por los colosenses, sino después, mira, versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud de vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y vemos un hombre completo que está orando por su iglesia, pero no solamente está orando por su iglesia, sino está orando por otras ciudades. Cuando entiendas que tu vida no nada más se trata de tu círculo, sino que hemos sido hechos completos para hacer todo lo que Dios quiere, tu vida va a cambiar radicalmente. Versículo 14, os saluda Lucas. Y vemos a Lucas, un hombre completo, pero que es de profesión médico, pero mira, es amado. Y un hombre completo es amado, pero un hombre completo como Lucas también es un hombre de devoción que ama a los demás. Os saluda Lucas, el médico amado. Y mira lo que dice ahí, dice y Demas. Subraya eso, Demas. ¿Te das cuenta que de todos
Pablo está diciendo, Tíquico es un mensajero, es fiel. Onésimo es un esclavo, es amado. Aristarco es un amigo, es sufrido. Marcos es joven, pero lo recomiendo. Jesús es judío, pero me trae consuelo. Epafras está todo el tiempo orando y es un hombre solícito. Lucas es médico y es amado. Y Demas. Pablo no tiene nada que decir de Demas más que decir, él está. Aquí está. Y cuando nadie en la iglesia tiene nada que decir de ti, sino simplemente estás y te vas, pero nadie te conoce, y nadie tiene nada que decir de ti, es posiblemente porque estás viviendo una doble vida. Y estás a punto de hacer lo que hace Demas después de esta carta. Segunda de Timoteo. Demas, amando más el mundo, se fue. ¿Te das cuenta que Demas no dice que cometió adulterio, ni fornicación, ni robó a la iglesia? No, Demas amó más el mundo. Y esta ilustración de el mono que mete su mano en el coco, arroz no es pecado. El problema es que se dejó engañar. Y lo que pasa con Demas es que de alguna manera siente que en el mundo puede encontrar la plenitud que realmente está en Cristo. Te ruego algo, no seas Demas. No salgas a buscar al mundo lo que está en Cristo. Versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia que está en la Odicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Ahora no sabemos qué ministerio, pero Pablo le está diciendo, díganle que considere, que no deje al lado el ministerio que el Señor le ha dado. Y tienes que saber que si Dios te ha dado un ministerio, y nosotros creemos que si estás en Cristo, Dios te ha dado un ministerio. Si Dios te ha dado un ministerio, estás completo en Cristo para cumplir tu ministerio. Versículo 18. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. ¿Te das cuenta? La carta empieza con gracia y paz. Y la carta termina con gracia y paz. Nuestra vida comienza en Jesús. Nuestra vida tiene que seguir en Jesús. Para que nuestra vida, cuando termine en este mundo, sea Jesús. Nuestro presente y nuestro futuro tiene que ser Jesús. Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y el día de hoy, Señor, estamos puros hombres.
Y si el día de hoy tú escribieras una carta sobre nosotros y sobre esta conferencia, fiel, amado, sufrido, perdonado, útil, de consuelo, solícito, con devoción. Señor, yo te ruego que no haya ningún Demas entre nosotros. Que el día de hoy nadie se vaya sintiendo que le hace falta algo y que está incompleto, sino que todos hoy sepamos de ti, Señor, que estamos completos en tu Hijo. Señor, solamente tú puedes poner esa convicción en nuestro corazón.